Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 52. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo 6. El cuidado como ser del Dasein. Párrafo 44. Dasein, aperturidad y verdad. Inciso B. El fenómeno originario de la verdad y el carácter derivado del concepto tradicional de verdad. Ser verdadero, verdad, quiere decir ser descubridor. Pero ¿no es esta una definición extremadamente arbitraria de la verdad? Con determinaciones conceptuales tan forzadas, claro está que puede lograrse eliminar del concepto de verdad la idea de la concordancia. Este dudoso logro ¿no tendrá que pagarse reduciendo a nada la antigua y buena tradición? Pero la definición aparentemente arbitraria solo contiene la necesaria interpretación de lo que la más remota tradición de la filosofía antigua ya barruntó en sus orígenes y comprendió al mismo tiempo de un modo pre-fenomenológico. El ser verdadero del logos en cuanto a oponerse es el es verdad en el modo del ábrete, un hacer ver al ente en su desocultación, en su estar al descubierto, sacándolo fuera del ocultamiento. La certeza, que en los textos arriba citados es identificada por Aristóteles con el ejemplo y los fenómenos, significa las cosas mismas, aquello que se muestra, el ente en él como de su estar al descubierto. ¿Y será acaso un azar el hecho de que en uno de los fragmentos de Heráclito, los documentos filosóficos más antiguos que tratan explícitamente de logos, trasluzca el fenómeno de la verdad recién expuesto, es decir, la verdad en el sentido del estar al descubierto, no ocultación? Al logos y a aquel que lo dice y comprende, Heráclito contrapone los que carecen de comprensión. El logos dice cómo se comporta el ente. En cambio, para los que no comprenden, queda oculto lo que hacen. Ellos olvidan, es decir, vuelve a hundírseles en el ocultamiento. Por consiguiente, al logos le es inherente la no ocultación. La traducción de este vocablo por la palabra verdad y, sobre todo, las determinaciones conceptuales teoréticas de esa expresión encubren el sentido de la comprensión prefilosófica que subyacía para los griegos como cosa obvia. El recurso a este tipo de pruebas documentales deberá cuidarse de no caer en una desenfrenada mística de la palabra. Sin embargo, forma parte, en definitiva, del quehacer de la filosofía preservar la fuerza de las más elementales palabras en que se expresa el Dasein, impidiendo su nivelación por el entendimiento común a un plano de incomprensibilidad, que a su vez opera como fuente de pseudoproblemas. Lo que anteriormente, en una interpretación en cierto modo dogmática, se expuso acerca del logos y la certeza, ha recibido ahora su justificación fenoménica. La definición de la verdad que hemos propuesto no es un repudio de la tradición, sino su apropiación originaria, y lo será más claramente aún si se logra demostrar qué y cómo la teoría filosófica tenía que llegar a la idea de la concordancia en virtud del fenómeno originario de la verdad. La definición de la verdad como un estar al descubierto y ser descubridor tampoco es la mera aclaración de una palabra, sino que surge del análisis de aquellos comportamientos del Dasein que solemos llamar en primera instancia verdaderos. Ser verdadero, en tanto que ser descubridor, es una forma de ser del Dasein. Aquello que hace posible este descubrir mismo necesariamente deberá ser llamado verdadero, en un sentido más originario. Los fundamentos ontológico-existenciales del descubridor mismo ponen por primera vez ante la vista el fenómeno más originario de la verdad. Descubrir es una forma de ser del estar en el mundo. La ocupación circunspectiva y la que se queda simplemente observando descubren los entes intramundanos. Estos llegan a ser lo descubierto. Son verdaderos en un segundo sentido. Primariamente verdadero, es decir, descubridor, es el Dasein. Verdad, en sentido derivado, no quiere decir ser descubridor, descubrimiento, sino ser descubierto, estar al descubierto. El análisis de la mundaneidad del mundo
y del ente intramundano que se hizo más arriba, ha mostrado, sin embargo, lo siguiente. El estar al descubierto del ente intramundano se funda en la aperturidad del mundo. Ahora bien, la aperturidad es el modo fundamental como el Dasein es su ahí. La aperturidad está constituida por la disposición afectiva, el comprender y el discurso, y concierne co-originariamente al mundo, al estar en y al sí mismo. La estructura del cuidado como anticiparse así, estando ya en un mundo, en medio del ente intramundano, implica la aperturidad del Dasein. El estar al descubierto tiene lugar en ella y por ella. Por consiguiente, solo con la aperturidad del Dasein se ha alcanzado el fenómeno más originario de la verdad. Lo mostrado más arriba respecto de la constitución existencial del Dasein y en relación al ser cotidiano del ahí, no se refería sino al fenómeno más originario de la verdad. En tanto que el Dasein es esencialmente su aperturidad y que, por estar abierto, abre y descubre, es también esencialmente verdadero. El Dasein es, en la verdad. Este enunciado tiene un sentido ontológico. No pretende decir que el Dasein esté siempre, o siquiera alguna vez, ónticamente iniciado en toda la verdad, sino que afirma que a su constitución existencial le pertenece la aperturidad de su ser más propio. Recogiendo lo que ya hemos alcanzado, se puede formular el sentido existencial plenario de la proposición. El Dasein es en la verdad, por medio de las siguientes precisiones. 1. A la constitución de ser del Dasein le pertenece esencialmente la aperturidad en general. Esta abarca el todo de aquella estructura de ser que ha sido explicitada por medio del fenómeno del cuidado. Al cuidado le pertenece no solo el estar en el mundo, sino también el estar en medio de los entes intramundanos. Co-originario con el ser del Dasein y su aperturidad es el estar al descubierto de los entes intramundanos. 2. A la constitución de ser del Dasein le pertenece como constitutivum de su aperturidad la condición de arrojado. En esta última se revela que el Dasein, en cuanto mío y en cuanto este concretísimo, ya está cada vez en un determinado mundo y en medio de un determinado círculo de determinados entes intramundanos. La aperturidad es esencialmente fáctica. 3. A la constitución de ser del Dasein le pertenece el proyecto, el aperiente estar vuelto hacia su poder ser. El Dasein, en cuanto comprensor, puede comprenderse desde el mundo y los otros, o desde su más propio poder ser. Esta última posibilidad implica que el Dasein se abre para sí mismo en y como el más propio poder ser. Esta aperturidad propia muestra el fenómeno de la verdad más originaria en el modo de la propiedad. La aperturidad más originaria, vale decir, la más propia, en la que el Dasein puede estar en cuanto poder ser, es la verdad de la existencia. Esta alcanzará su determinación ontológico existencial dentro del contexto de un análisis de la propiedad del Dasein. 4. A la constitución de ser del Dasein le pertenece la caída. Inmediata y regularmente el Dasein está perdido en su mundo. El comprender, en tanto que proyectarse hacia las posibilidades de ser, se ha emplazado allí. El absorberse en el uno significa el dominio del estado interpretativo público. Lo descubierto y lo abierto lo está en el modo del disimulo y de la obstrucción que resultan de la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad. El estar vuelto hacia el ente no ha desaparecido, pero está desarraigado. El ente no queda enteramente oculto, sino que está justamente descubierto, pero a la vez disimulado. Se muestra, pero en el modo de la apariencia. Parejamente, lo ya antes descubierto vuelve a hundirse en el disimulo y el ocultamiento. Afuera de esencialmente cadente, el Dasein está, por su misma constitución de ser, en la no verdad. Este término, al igual que el de la caída, se usa aquí en un sentido ontológico. Toda valoración óntica negativa debe ser excluida cuando se lo usa en este sentido analítico existencial. A la facticidad del Dasein son inherentes la obstrucción y el encubrimiento.
El sentido ontológico existencial plenario de la proposición el Dasein está en la verdad implica co-originariamente que el Dasein está en la no verdad. Pero tan solo en la medida en que el Dasein está abierto, también está cerrado. Y solo en la medida en que con el Dasein ya está siempre descubierto el ente intramundano, semejante ente queda, en cuanto es algo que puede comparecer intramundanamente, encubierto, oculto o disimulado. De ahí que el Dasein tenga también la esencial necesidad de apropiarse explícitamente de lo ya descubierto, en lucha contra la apariencia y la disimulación, y la de asegurarse siempre de nuevo del estar al descubierto. Y más aún, ningún nuevo descubrimiento se realiza sobre la base de un completo ocultamiento, sino más bien a partir de un estar al descubierto en el modo de la apariencia. El ente tiene el aspecto de, es decir, ya está en cierto modo al descubierto, pero en forma disimulada. La verdad, al estar al descubierto, debe empezar siempre por serle arrebatada al ente. El ente es arrancado al ocultamiento. Todo estado fáctico de descubrimiento es siempre algo así como un robo. ¿Será un azar que los griegos, para decir la esencia de la verdad, usaran una expresión privativa? ¿No se acusa de este modo de expresarse del Dasein una comprensión originaria de su propio ser, que es sin embargo tan solo una comprensión preontológica del hecho de que el estar en la no verdad constituye una determinación esencial del estar en el mundo? Que la diosa de la verdad, que conduce a Parménides, lo ponga ante los dos caminos, vale decir, el del descubrimiento y el del ocultamiento, no significa que el Dasein ya está siempre en la verdad y en la no verdad. El camino del descubrimiento solo se alcanza en el discernimiento comprensor de ambos y en la decisión por uno de ellos. La condición ontológico existencial para la determinación del estar en el mundo por la verdad y la no verdad se encuentra en esa constitución de ser del Dasein y, por consiguiente, de la insistencia, que hemos caracterizado como el proyecto arrojado. Ella es un momento constitutivo de la estructura del cuidado. El resultado de la interpretación ontológico existencial del fenómeno de la verdad ha sido el siguiente. 1. Verdad, en el sentido más originario, es la aperturidad del Dasein, aperturidad a la que pertenece también el estar al descubierto de los entes intramundanos. 2. El Dasein está co-originariamente en la verdad y en la novedad y en la no verdad. Estas afirmaciones solo podrán volverse plenamente comprensibles dentro del horizonte de la interpretación tradicional del fenómeno de la verdad, si se logra mostrar, 1. Que la verdad, entendida como concordancia, tiene su origen en la aperturidad, y que lo tiene en virtud de una determinada modificación. 2. Que el modo mismo de ser de la aperturidad lleva a que aparezca en primer lugar ante la mirada su modificación derivada, y que ésta dirija la explicación teórica, la explicación teorética de la estructura de la verdad. El enunciado y la estructura del enunciado, vale decir, el en cuanto apofántico, están fundados en la interpretación y en la estructura de la interpretación. Esto es, en el en cuanto hermenéutico, y más originariamente aún, en el comprender y en la aperturidad del Dasein. Ahora bien, la verdad es considerada usualmente como un carácter distintivo del enunciado así derivado. De este modo, las raíces de la verdad del enunciado remontan hasta la aperturidad del comprender. Más allá de esta mera indicación de la procedencia de la verdad del enunciado, será necesario mostrar ahora en forma explícita el carácter derivado del fenómeno de la concordancia. El estar en medio del ente intramundano, el ocuparse, es descubridor. Pero a la aperturidad del Dasein le pertenece esencialmente el discurso. El Dasein se expresa a sí mismo, en cuanto descubridoramente vuelto hacia el ente. Y en cuanto tal, en el enunciado, el Dasein se expresa a sí mismo acerca del ente descubierto. El enunciado comunica el ente en el cómo de su estar al descubierto. El Dasein que recibe esta comunicación se pone a sí mismo, al percibirla, en el descubridor estar vuelto hacia el ente del que se habla. El enunciado expresado contiene, en aquello acerca de lo cual habla, el estar al descubierto del ente. Este estar al descubierto
se conserva en lo expresado. Lo expresado se convierte, de alguna manera, en un ente a la mano dentro del mundo, que puede ser recibido y vuelto a decir a otros. En virtud de la conservación del estar al descubierto, lo expresado, que ahora está a la mano, tiene en sí mismo una relación con el ente acerca de cuál es un enunciado, de cuál él es un enunciado. El estar al descubierto es siempre un estar al descubierto de. También en el hablar repetidor, el Dasein llega a estar vuelto hacia el ente mismo del que habla, pero está y se considera dispensado de una originaria reejecución del acto descubridor de ese ente. El Dasein no necesita colocarse ante el ente mismo en una experiencia originaria, y, sin embargo, su ser queda vuelto hacia ese ente. El Dasein no se apropia del estar al descubierto del ente mediante un acto propio de descubrimiento, sino que, en amplia medida, se apropia de él, oyendo decir lo que se dice. El absorberse en lo dicho pertenece al modo de ser del uno. Lo expresado, en cuanto tal, se hace cargo del estar vuelto hacia el ente descubierto en el enunciado. Pero si este ente ha de ser objeto de una apropiación explícita en su estar al descubierto, entonces el enunciado deberá evidenciarse como descubridor. Pero el enunciado que ha sido expresado es un ente a la mano, y lo es de tal manera que, en cuanto conserva en sí el estar al descubierto, tiene en sí mismo una relación con el ente descubierto. La evidenciación de su ser descubridor significa ahora evidenciación de la relación que tiene con el ente el enunciado que conserva el estar al descubierto. El enunciado es un ente a la mano, el ente con el que él, en cuanto descubridor, guarda relación. Es un ente intramundano a la mano, o, correlativamente, un ente que está ahí. La relación misma se presenta de esta manera como estando ahí, pero la relación consiste en que el estar al descubierto que se conserva en el enunciado es siempre un estar al descubierto de. El juicio contiene algo que vale de los objetos, Kant, pero la relación misma, al transmutarse en una relación entre cosas que están ahí, cobra ahora el carácter de un estar ahí. El estar al descubierto de se convierte en la conformidad que está ahí de un ente que está ahí, el enunciado expresado, con un ente que está ahí, el ente del que se habla. Y si se considera la conformidad solamente como una relación entre entes que están ahí, es decir, si el modo de ser de los miembros de la relación es comprendido indiferenciadamente como un mero estar ahí, entonces la relación se muestra como la concordancia simplemente presente de dos entes que están ahí. Cuando el enunciado ha sido expresado, el estar al descubierto del ente cobra el modo de ser de lo a la mano dentro del mundo. Ahora bien, en la medida en que en el estar al descubierto, en cuanto es un estar al descubierto de, persiste una relación a algo que está ahí. El estar al descubierto, verdad, se convierte a su vez en una relación que está ahí entre entes que están ahí, intellectus y res. El fenómeno existencial del estar al descubierto, fundado en la aperturidad del Dasein, se convierte en una propiedad simplemente presente, que aún lleva consigo un carácter relacional y que, en cuanto tal, queda dislocada en una relación entre cosas que están ahí. La verdad como aperturidad y como estar vuelto descubridor hacia el ente descubierto, se ha convertido en verdad entendida como concordancia entre entes que están ahí dentro del mundo. Con ello queda demostrado el carácter ontológicamente derivado del concepto tradicional de verdad. Sin embargo, lo que en el orden de las conexiones de fundamentación ontológico-existenciales es lo último, pasa óntica y fácticamente por ser lo primero y más inmediato. Pero la necesidad de este factum se funda, a su vez, en el modo de ser del Dasein mismo. Absorbiéndose en los quehaceres de la ocupación, el Dasein se comprende desde lo que comparece dentro del mundo. El estar al descubierto que forma parte del descubridor es algo que, dentro del mundo, encontramos inmediatamente en lo expresado. Pero no es solo la verdad lo que comparece como algo que está ahí, sino que, de un modo general, la comprensión del ser comprende todo ente, en primer lugar como estando ahí.
La reflexión ontológica inmediata sobre la verdad, que primero comparece ónticamente, comprende a su vez el logos, enunciado como un logos uno, enunciado sobre, estar al descubierto de, pero interpreta este fenómeno como algo que está ahí y en función de su posible estar ahí. Pero, dado que ese estar ahí es identificado con el sentido de ser en general, no puede siquiera surgir la pregunta si acaso este modo de ser de la verdad y la estructura con que ella se presenta en primer lugar son o no originarios. Es la propia comprensión del ser inmediatamente dominante en el Dasein y todavía hoy no superada de un modo radical y explícito la que encubre el fenómeno originario de la verdad. Pero, a la vez, no se debe pasar por alto que entre los mismos griegos, que fueron los primeros que desarrollaron en forma científica esta comprensión inmediata del ser e impusieron su dominio, estaba también viva la comprensión originaria, aunque preontológica, de la verdad, y que ella se hacía valer, por lo menos en Aristóteles, incluso en contra del encubrimiento implícito en su ontología. Aristóteles no defendió jamás la tesis de que el lugar originario de la verdad sea el juicio. Dice, más bien, que el logos es la forma de ser del Dasein que puede ser tanto descubridora como encubridora. Esta doble posibilidad es la que hay de característico en el ser verdadero del logos. El logos es el comportamiento que puede también encubrir, y como Aristóteles nunca sostuvo dicha tesis, tampoco puede hallarse en condición de extender el concepto de verdad desde el logos hacia el puro no. La verdad de asimilación y de la visión de las ideas es el descubrimiento originario. Y tan solo porque la significación descubre de una manera primaria, también el logos puede tener, en cuanto a distribución, una función descubridora. La tesis, según la cual el lugar genuino de la verdad es el juicio, no solo apela injustificadamente a Aristóteles, sino que, por su contenido, significa además un desconocimiento de la estructura de la verdad. El enunciado no solo no es el lugar primario de la verdad, sino que, al revés, en cuanto a modo de apropiación del estar al descubierto y en cuanto a forma de estar en el mundo, el enunciado se funda en el descubrir mismo, o, lo que es igual, en la perturidad del Dasein. La verdad más originaria es el lugar del enunciado y la condición ontológica de posibilidad para que los enunciados puedan ser verdaderos o falsos, descubridores o encubridores. La verdad, entendida en su sentido más originario, pertenece a la constitución fundamental del Dasein. El término verdad designa una existencial. Pero con esto queda ya bosquejada la respuesta a la pregunta por el modo de ser de la verdad y por el sentido que tiene la necesidad de presuponer que hay verdad.